Hemos cambiado un poco el orden de nuestro culto. Pedí al grupo de alabanza que la parte de adoración la dejemos para acabar la reunión. Vamos a acabar con un tiempo de adoración hoy. Y para eso cuento que el Espíritu Santo, que está aquí entre nosotros, hermanos, te lo puedes creer o no, lo puedes notar o no, pero igual que hay aire, por eso respiramos, está el Espíritu Santo. Porque Él ha prometido que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, está hoy también aquí, igual que estará mañana contigo en tu casa, en tu trabajo. Espíritu Santo, bendice en esta mañana que la palabra surja y surta el efecto para el cual tú la envías. Usa mis labios con gracia y con poder y prepáranos, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nunca faltas a la cita con tu iglesia. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, como lo hemos hecho con estos cantos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. La muerte de Jesucristo es el hecho más maravilloso que ha ocurrido en la historia. Y es el hecho más maravilloso que va a ocurrir en la eternidad. Nada ha sido tan grande, ni nada va a ser tan importante como la muerte de Cristo Jesús para la vida de todos los seres humanos. Para los que creen y para los que no creen. Algunos piensan, bueno, pero es que yo no creo en nada. La muerte de Jesús va a ser el punto de referencia y de inflexión sobre el cual todos vamos a tener que dar cuenta. En Mateo, capítulo 27, voy a leer unos cuantos versículos de los últimos momentos de Jesús en la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 45. Pero antes de hacer esta lectura, quiero que proyecten 2 minutos y medio más o menos de un vídeo que hemos preparado. Ahí lo tenéis. En este vídeo te presentamos un recorrido por el tabernáculo de reuniones. Veremos cómo estaba distribuido. Y en una forma tridimensional, veremos cómo era cada uno de los utensilios que estaban en el tabernáculo. Comenzamos con un recorrido por todo el tabernáculo para ver cómo estaban distribuidos los utensilios. Desde afuera el tabernáculo se veía así. Aquí estaba la puerta para entrar al atrio. Seguido se encontraba el altar de bronce. La fuente de bronce. Aquí estaba el primer velo, el cual daba acceso al lugar santo. La mesa de los panes de la proposición. El candelero. El altar de oro. Aquí estaba el segundo velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Y una vez entrado al lugar santísimo estaba el arca del pacto. Muy bien, muchas gracias porque se ha podido ver muy bien. Esto era el tabernáculo y más o menos similar era el templo de Salomón. Así estaba distribuido. Ahora vamos a leer este pasaje en Mateo 27, 45 a 54. Y he querido proyectar este vídeo para que tengamos esa imagen de lo que había cuando Jesús murió en la cruz. Dice Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta es las 12 del mediodía, Jesús fue llegado al Gólgota y a las 9 de la mañana empezó su crucifixión. A la hora tercera, lo dice Marcos 15. Y dice, y a la hora sexta, a mediodía, a las 12, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, todo quedó a oscuras. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Este es el relato de cómo murió Jesús. A eso de las 12 del mediodía empezó a oscurecerse todo y por 3 horas hubo grandes tinieblas. Y a eso un poco antes de las 3 él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego clamó, consumado es. Y finalmente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese fue el gran clamor que dice que dio. Y ahí Jesús murió. Y ahí fue cuando el velo del templo, el segundo velo, ese que había con unos querubines, una cortina de lino torcido, quiere decir de lino tejido, una cortina gruesa, una cortina fuerte, una cortina que no dejaba pasar prácticamente la luz de uno y otro lado. Y hemos visto que cuando Jesús murió, la tierra tembló, sepulcros se abrieron, todo quedó en oscuridad, porque hubo un gran trastorno. Jesús había sido el agente creador de Dios. A veces decimos que Dios creó de la nada, pero no es eso lo que dice la Biblia. Dios dice que creó con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas de arriba, y se separaron. Dijo Dios, sean las estrellas y los planetas. ¿Y quién es la palabra de Dios? Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan capítulo 1, versículo 3, dice exactamente cómo él era el centro de la creación. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y cuando Jesús muere, se produce un cataclismo. El generador de la creación había muerto, y la creación reventó, poniendo tinieblas
levantándose muchos de los que habían muerto, de los santos que habían muerto, en unas primicias de lo que será la gran resurrección de todos, justos e injustos. Todo el mundo va a resucitar. Nadie va a ser atrapado por la muerte eternamente. Y la muerte de Jesús se produjo ese hecho. Por eso no hay ningún hecho tan trascendente como Jesús aceptando la voluntad de su Padre, sujetándose a la muerte y a su entierro. Jesús no fue una muerte de un ratito, bueno, parecía que se había muerto, pero no se había muerto, como algún escritor ha escrito. No, él quedó muy grave de las heridas, pero al final se recuperó. No. Jesús murió y estuvo 3 días enterrados en la tierra. Su muerte fue completa. Y nada en la historia de la humanidad ha sido tan traumático, ni va a ser tan trascendente como la muerte de Jesús. Y hemos leído en Mateo 27, 51, que en ese momento que Jesús muere, ocurre algo en el templo. El templo estaba como a 1 kilómetro de donde Jesús murió. No estaba al lado, pero dice que el velo del templo se rasgó. No se cayeron las columnas, que cuando hay un terremoto podría haber pasado. No se cayeron los muebles, no. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, quedando todo al descubierto. Y no se trata de un rasgarse como es señal de duelo. Por ejemplo, aquí en España, la raza gitana, cuando muere un familiar querido, los hombres se rompen la camisa. También lo hacen cuando hay una boda, ¿no? Y hay lugares donde la gente se rasga las vestiduras. Era muy corriente en Oriente el rasgarse las vestiduras por un motivo de dolor, por un motivo de sufrimiento. Pero el rasgarse el templo no tenía nada que ver con el duelo o con el sufrimiento. Fue un hecho sobrenatural. Y más bien tenía que ver con el cambio trascendental que iba a haber con la adoración y con el culto a Dios, de lo que había ocurrido hasta ese momento y de lo que tenía que ocurrir desde ese momento. La muerte de Jesús marca el punto de inflexión donde cambia el culto entre la criatura y el Creador, entre nosotros y Dios. Y ese momento, gráficamente, el Señor quiso representarlo rasgando el velo del templo. Cuando dice que era de lino torcido, quiere decir que había muchos hilos que lo juntaban. Bueno, cualquiera de nosotros puede coger un hilo y es fácil de romper, pero traten ustedes de hacer un cordón con ese hilo, con bastante hilo, como ustedes han visto. Había querubines bordados en esa tela de cortina gruesa, en esa tela de tapicería, y por mucha fuerza que tengamos no somos capaces de romper esa tela. Esa tela no se rompía por la voluntad humana, no había nadie capaz de hacerlo, hacía falta unas buenas tijeras, pero en este caso no hubo tijeras ni nada porque se rompió de arriba abajo. Fue la obra poderosa de Dios. Por lo tanto, ninguna mano ni ninguna causa accidental podía haberlo roto. No era un enganchón, era algo que se había roto de arriba abajo, ¿no? Ahora, había 2 velos. Había uno desde el atrio al lugar santo y ese permaneció intacto. Pero había otro velo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ese fue el que se rompió. Luego, lo que quedó abierto es el camino al lugar santísimo. Lo que quedó abierto es que ahora a la presencia de Dios podían entrar todos. Todos estaban abiertos a la presencia de Dios. Y si no fuera porque el autor del libro de Hebreos, algunos creen que es San Pablo, pero no está confirmado, el autor de Hebreos lo explica muy claro, nos podrían quedar dudas, pero en Hebreos capítulo 9, versículo 7, nos dice:
Pero en la segunda parte, es decir, dentro del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año, el día de la expiación, el día que los judíos llaman del Yom Kippur, el sumo sacerdote, después de haber puesto sus manos sobre un macho cabrío que era sacrificado, recogida la sangre en un tazón, esa sangre tenía un ritual de esparcirlo en diferentes sitios, también sobre el sumo sacerdote, y con esa sangre, señal del sacrificio del animal que había muerto por los pecados voluntarios, por los pecados que conocíamos, pues cada hombre, cada mujer ofrecía su sacrificio. Pero a veces hay pecados de ignorancia. Sin querer o sin saberlo hemos ofendido a alguien o hemos ofendido a Dios, y por esos pecados de ignorancia, para que nada quedara sin perdonar, se realizaba este sacrificio. Y entraba el sacerdote por una esquina de esa cortina, de ese velo, porque era por una esquina, levemente lo hacía. El sacerdote tenía que haber hecho bien su trabajo, porque el sacerdote, para entrar en el lugar santísimo, se ataba una cuerda. Se ataba una cuerda, y esa cuerda quedaba fuera, porque si el sacerdote no había purificado su vida y se atrevía a entrar en el lugar santísimo sin haber cumplido todas las órdenes de Dios, tenía que lavarse perfectamente con agua limpia y clara. Claro que eso a nosotros nos parece algo normal, pero pensemos que mucho tiempo estuvieron en el desierto, y en el desierto no es tan fácil conseguir agua limpia y clara, no había grifos ni había pozos muchas veces. Pero tenía que estar bien lavado, haber hecho el sacrificio, haber confesado sus pecados, y entonces entraba, porque si entraba sin eso, moría. Pero nadie podía entrar a sacar al sacerdote. Entonces tiraban de la cuerda y lo sacaban. No había otra manera. Era algo muy sagrado lo que ocurría dentro del lugar santísimo. Y solo una vez al año podía entrar con esa sangre, la ponía encima del propiciatorio, la bandeja que cubría el arca de la alianza, y esa sangre representaba que Dios veía la sangre y perdonaba los pecados del pueblo, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ha sido el que ha pagado por nuestros pecados. Y realmente, entonces, cuando Jesús murió, ese lugar que estaba tan escondido, donde solo se entraba una vez al año por una sola persona, queda al descubierto. ¿Qué ha ocurrido cuando se ha rasgado el velo? ¿Por qué el Señor hizo eso? El libro de Hebreos nos lo explica. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El pacto que voy a hacer. Dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley que Dios dio a Moisés. Pero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes no en unas tablas de piedra, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Ya no va a hacer falta que una vez al año el sumo sacerdote entre, ya nunca más. Porque el sacrificio de los animales, al fin y al cabo, tampoco era un sacrificio perfecto. Pero el sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto, porque Él era puro, sin mancha, sin pecado, y Él pagó por todos nosotros una vez y para siempre. Ya nunca más me acordaré de sus pecados. Ya nunca más me acordaré de sus transgresiones. Y fijaros bien, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ni tú ni nadie te acuse de los pecados que Cristo ha pagado por ti en la cruz. Muchas veces Satanás
viene a atacarnos y nos viene a decir, pero bueno, al fin y al cabo también tú te equivocas y también tú fallas. Y eso es verdad, pero todos mis pecados han sido limpiados en la cruz de Cristo. Todos han sido pagados y nunca más es nunca más. No cuando yo estoy mal, no cuando me he equivocado, nunca más me acordaré. Y fijaros, vamos a meditar un poco el versículo 19. Así que hermanos, y aquí incluyámonos hermanos y hermanas, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, 3 cosas quiero que nos llevemos por lo menos en nuestra mente hoy. El velo se rasgó cuando Jesús murió. El velo se rompió de arriba abajo. Esto es un hecho histórico. Hay historiadores, no los evangelios, Flavio Josefo, Plinio el Joven, escritores de esa época, historiadores del Imperio Romano, relatan el tiempo de oscuridad, las dificultades, lo que ocurrió en el templo de Jerusalén. El velo se rasgó, eso es un hecho histórico. Pero la segunda cosa es que meditemos la importancia de estas palabras del versículo 19. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y la tercera cosa, ¿cómo podemos entrar a ese lugar? Que el velo del templo se rasgó es un hecho histórico, pero también es un hecho simbólico el ver que Dios no puso un muro de piedra para separar, apenas puso una cortina. ¿Por qué? Porque el Señor lo primero que quería revelar a su pueblo y nos quiere revelar a hoy, que lo que nos separa de la presencia de Dios no es la cortina. Lo que nos separaba de la presencia de Dios era el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. No nos separa de Dios la gente. No nos separa de Dios que el pastor hace esto o hace aquello. Nos separa de Dios, hermanos y hermanas, el pecado. Mi pecado me separa de Dios. Tu pecado te separa a ti de Dios. El pecado. Pero a la vez Dios quiere decir, pero yo quiero estar muy cercano a vosotros. El plan de Dios desde que el hombre pecó en el Edén es buscar el camino de la reconciliación. Es buscar el camino de la restauración de la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, entre las mujeres y Dios, entre Dios y las mujeres. Dios quiere establecer esa íntima relación y comunión. Por eso, la separación es verdad que era algo tupido, es verdad que tenía que reflejarse la grandeza de la gloria de Dios que estaba dentro del arca, pero no era algo difícil de separar. Era simplemente una cortina. Ahora ese velo se ha roto. ¿Cuándo se ha roto? Cuando Jesús ha muerto en la cruz. Cuando Jesús ha pagado por nuestros pecados. Me imagino, eso no lo dice la Biblia, me lo imagino yo. La gente que quizás la cortina, porque la cortina del lugar santo sí podía estar abierta, porque sí podía verse, no podían entrar dentro del lugar santo nada más que los sacerdotes, pero ahí sí entraban varios sacerdotes y entraban todos los días para atender el candelabro que tenía que estar. Cada sábado se cambiaban los 12 panes de la proposición y cada día se ofrecía el sacrificio de incienso en el altar de incienso, en señal de las oraciones que el pueblo levantaba a Dios. Por lo tanto, ese altar. Pero me imagino cuando alguien vio el velo rasgado y se podía ver el altar, se podía ver el arca de la alianza desde fuera. Me imagino los sacerdotes saliendo corriendo. Porque si el sumo sacerdote, si entraba sin haber estado perfectamente en comunión con Dios, moría, la idea es, si vemos lo que hay en el arca de la alianza, vamos a morir.
Nadie puede estar delante de la presencia de Dios y seguir vivo. Como nos puede ocurrir como a Ícaro, que quería llegar al cielo, pero quería llegar al sol, perdón, pero antes de llegar al sol se muere uno, se quema uno. No podemos llegar a la presencia. Y me imagino a los sacerdotes huyendo, saliendo corriendo, porque no podían mirar, porque ellos aún no tenían lo que nosotros tenemos, la revelación del Espíritu Santo, de que lo que Cristo estaba abriendo era un nuevo camino para ver. Por lo tanto, fijaros, tenemos libertad, teniendo libertad para entrar. Estoy seguro que los sacerdotes no se atrevían ni a mirar, ni siquiera de reojo. Pero nosotros no solo tenemos libertad de mirar, sino de entrar a la misma presencia de Dios. Miren, Romanos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos esa libertad de entrar en la presencia de Dios. Da igual que a tu lado haya gente creyente o a tu lado haya gente incrédula. Da igual si hoy es domingo o no fuera domingo, tenemos libertad de entrar a la misma presencia de Dios. No vivamos como si Dios estuviera tan lejos como está el este del oeste. El este y el oeste están uno enfrente de otros. No vivamos pegados a la tierra, pegados aquí. No, es que tenemos que tener los pies en la tierra. No, hermanos. Vivamos mirando a lo alto, mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, como si estuviéramos en el cielo. Hermanos, en el cielo estaremos con Dios. Pero en la tierra Dios está con nosotros. En la tierra Dios está con nosotros. Ahora vamos a entrar en su presencia. Nos damos cuenta de que el momento histórico que estamos viviendo, ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni Salomón pudieron vivir este momento que nosotros estamos viviendo, porque estamos después de la cruz. Estamos viviendo un tiempo extraordinario. David no podía entrar a la presencia de Dios, ni siquiera Moisés, solo Aarón, su hermano, que era el sumo sacerdote. Pero sin embargo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. O hay que borrar este versículo de la Biblia, pero yo les animo a que no lo borren, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo. Como experimentó Moisés, Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Y eso que ellos no pudieron vivir, lo que nosotros estamos viviendo. El momento tan extraordinario. Por eso, delante del trono de Dios, todos estamos iguales. Ya no es el sumo sacerdote, ya no son los elegidos, ya no es el pastor que está ungido para el Señor. No, hermanos, tú tienes la misma libertad que yo, o yo tengo la misma libertad que tú, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo. Nos damos cuenta de que eso es algo muy grande, de que no podemos pasar por la vida sin darnos cuenta. Ahora, para entrar en el lugar santísimo, el día de la expiación, el sacerdote delante de todo el pueblo tenía que lavarse completamente, con agua bien limpia, vestirse ropa limpia, ropa nueva, ofrecer el sacrificio y luego entrar. Solo podía entrar uno y no de cualquier manera. Ahora podemos entrar todos, pero hermanos, tampoco de cualquier manera. No podemos entrar de cualquier manera. Porque si entramos de cualquier manera, no habremos entendido la verdad del mensaje del Evangelio. No hay camino
al lugar santísimo si no es con sangre. El sumo sacerdote entraba con la sangre del animal que había sacrificado. Nosotros entramos por pedir perdón a Cristo Jesús para que su sangre nos limpie de todo pecado. Como Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y de limpio corazón no somos ninguno por nuestros méritos, sino porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y el sacerdote tenía que lavarse. Y aquí hay una simbología con el bautismo. Por eso el bautismo es importante, porque el bautismo es el reflejo de que hemos lavado nuestra sangre, nuestras vidas, nuestro corazón en la sangre de Cristo Jesús. Luego, limpios por dentro y limpios por fuera. Así nos quiere el Señor. Así podemos entrar. Fijaros que dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué es un camino vivo? Un camino vivo es algo que está real, que está presente. Un camino nuevo y vivo. Cristo Jesús es el camino nuevo. El que por mí entrare hallará pastos. Luego, ¿podemos entrar a la presencia de Dios? Sí. ¿Debemos entrar a la presencia de Dios? Sí. ¿Debemos manifestar la gloria y la gracia de Dios entrando a su presencia? Pues claro que sí, por el camino nuevo, por el camino en el cual la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, por el camino en el cual hemos confesado a través del bautismo que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que es su sangre la que nos limpia. Corazones limpios por la sangre de Jesús, vidas santificadas por la obra del Espíritu Santo. Entremos hoy en ese dulce lugar, en el gozo de la reconciliación perfecta. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, podamos sentir su presencia. Y no que la podamos sentir a través del sumo sacerdote. Bueno, el sumo sacerdote, si he cometido un pecado que no me acuerdo, que no me he dado cuenta, no a través de Indalecio, no, tú, cada uno de nosotros, entrar a la misma presencia de Dios. Es algo muy grande, es algo muy glorioso, es algo muy especial. Poder sentir el trato cariñoso de Jesús en nuestras vidas. No detrás de la cortina. No, hermano, ore por mí, hermana, ore por mí. No, tú, cada uno de nosotros, entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay velo. El velo se ha rasgado. Ya no moriremos si entramos a la presencia de Dios, porque entramos a través de Jesucristo. Él es la puerta. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Ya estamos y nada nos separará. Por eso, hermanos y hermanas, hoy tenemos dos posibilidades. Y por eso yo pedí al grupo de alabanza, déjenos el tiempo de adoración para el final. Este mensaje va a acabar como tú quieras. Porque tú puedes, ahora en los próximos minutos, entrar en ese tiempo de adoración. Da igual quién tienes a la izquierda o a la derecha, delante o detrás. Tú puedes entrar en la presencia de Dios en esta mañana por su Espíritu Santo. Y tú puedes hacerlo, y yo estoy seguro que los cantos, que como decía Eva, decimos cosas muy gloriosas, muy armoniosas, pero que no cantemos los coros, que no cantemos simplemente, sino que dejemos que la obra del Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Ya no hay cortina, ya no hay muro, ya todo está abierto.
Déjenme acabar con este pasaje. Este es el pacto que haré con ellos. El pacto que Cristo Jesús quiere hacer contigo, hermano y hermana. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A lo mejor Satanás te está diciendo, pero ay, es que ponte bajo la sangre de Jesús. No hay pecado pequeño ni grande que no pueda ser perdonado por la sangre de Jesús. Y luego dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Si no entras, es porque no quieres. Si sales de este lugar como has entrado, es porque tú quieres. Porque como dije al principio de este mensaje, yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Él puede guiar nuestra vida para que tengamos ese momento de intimidad con Dios, ese momento de comunión con Dios. Y ponte de pie, estate sentado, ponte de rodillas, ponte como el Señor te muestre. Ora al Señor, clama al Señor. Tienes la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino y nuevo que Él nos abrió a través del velo. El velo está rasgado. El velo no existe. Que nadie te ponga problemas. Que no te los pongas tú tampoco. Dejémonos guiar por el grupo de alabanza. Ahora viene un tiempo de adoración. Un tiempo íntimo entre tú y Dios. Íntimo entre Dios y ti.